marzo del próximo año vence el plazo de 3 relatores y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó la convocatoria que será publicada en el Diario Oficial, para que interesados envíen su expediente. Los posibles candidatos deben cumplir con el perfil establecido en ley. Por ejemplo, ser guatemalteco de origen, profesional en ramas afines como médicos, psicólogos, abogados, entre otros. Además, presentar un plan de trabajo de acuerdo a velar por los derechos de los privados de libertad para un trato digno. Esta convocatoria será publicada en el Diario Oficial y, de acuerdo con el cronograma aprobado por la Comisión, el proceso de selección finalizará en diciembre de este año. La Comisión integrará 3 ternas con los posibles candidatos, los cuales serán presentados ante el Pleno del Congreso de la República para iniciar con un proceso de selección de 3 relatores titulares y 3 suplentes. Bueno, es que, a ver, hablar de la prevención de la tortura en cualquier país del mundo seguramente va a ser importante. Estamos hablando de temas de derechos humanos. Lo que pasa es de que aquí en Guatemala tenemos que ser bien francos y honestos en una situación. Es decir, ¿cuántos guatemaltecos realmente conocemos con certeza total qué es lo que realiza cuál es el trabajo real de estos relatores contra la tortura? Es que de ahí deberíamos empezar. O sea, yo no digo que no tengan que existir, por supuesto que sí, pero necesitaríamos saber un poquito más. Ahora, el proceso ya de convocatoria, pues ya se va a iniciar. Claro. Y ojalá conozcamos también cuáles van a ser los perfiles de las personas que van a llegar a ese sitio. Exactamente. ¿Qué tan importante es mantener esta entidad, Julio? ¿Cómo lo ves tú también? Porque mira, sí, como está nuestro sistema carcelario, ya es una tortura. Sí, precisamente hacia ahí voy. Fíjate que en su momento un relator contra la tortura de Naciones Unidas, Dato Paran Coomaraswamy, de nacionalidad india, que vino aquí a Guatemala hace como 10 años, hizo un informe, pero es un informe dramático, ¿no?, que deja el sistema penitenciario como un sistema de altas violaciones a los derechos humanos, en donde se dan los tratos crueles, los tratos inhumanos, los tratos degradantes hacia el privado de libertad, perdón, y por supuesto los temas que rayan y que son tortura. Por ejemplo, la talacha misma, es decir, recibir una golpiza porque no pagas cierta cantidad de dinero que te piden para tener ciertos derechos, ya eso definitivamente es una tortura, te están agrediendo físicamente por algo que ni siquiera pues tú tienes nada que ver, solo que te metan ahí en un sector. Entonces sí se dan esas violaciones. Totalmente, hay muchas violaciones que se pueden dar y debilidades que ya el sistema en sí tiene, Julio. Así es. Y aquí el punto es de que, bueno, también está bien el tema de la prevención de la tortura, porque es los vigilantes de quienes en muchas ocasiones son abandonados, es decir, especialmente la población carcelaria que está en cumplimiento de condena, donde ya están en completo abandono, que están ya en temas de solo cumplir una sentencia que se les ha dado, y mientras tanto, entonces, ¿quién garantiza también que se les puedan cumplir pues los derechos fundamentales, ¿no? Pero también, ¿qué se hace a nivel de sistema, Julio, para evitar la tortura? A nivel del sistema penitenciario no se hace mayor cosa, porque bajo esta forma de sistema penitenciario actual no se puede hacer nada. Tiene que darse una reforma integral, que ya hemos hablado, ¿verdad, Sandy? Que ni de lejos se ve que vaya a iniciar. Ahora, la tortura no va solo orientada al tema del sistema penitenciario, sino se extrapola también a otras instituciones. ¿Por qué? Porque dice la teoría de los derechos humanos que es el Estado el que violenta los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces puede ser, por ejemplo, una persona que busca justicia por 10, 15, 20 años y no la encuentra, que también esté sometido a una tortura de carácter psicológico, a una tortura de no saber la información de qué pasó realmente con su familiar, que murió, quién fue el culpable, etcétera. Entonces tenemos muchas cuestiones importantes que ellos podrían ver, ¿no? Por supuesto. ¿Es importante o no la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura? ¿Vamos con datos? Yo creo que sí, vamos con datos, Sandy, ahí los vamos a poner en pantalla junto a nuestra producción para que los analicemos juntos. Y es que, para empezar, vamos a la parte dogmática. La tortura es uno de los 5 delitos catalogados como delito de lesa humanidad. ¿Qué significa esto? Bueno, es decir, un delito contra los derechos fundamentales. Por esta característica, es decir, que sea de lesa humanidad, la tortura además es un hecho delictivo que no prescribe nunca en el tiempo. Se puede perseguir de aquí a 10, 20, 30, 40 años. Además, Andy, varios informes, sobre todo en materia de relatores de justicia y de derechos humanos de Naciones Unidas que han venido a Guatemala reiteradamente, han señalado con mucha claridad
casos como el de las prisiones guatemaltecas, donde si viven situaciones que rayan o que son tortura, trato inhumano, degradante o cualquier otra situación de maltrato que pueda darse. Por ello, el Estado de Guatemala cuenta con una oficina específica contra la tortura. Sin embargo, y aquí es donde vemos el pero, hasta el momento su trabajo es poco conocido y quizás reciba hasta poco apoyo institucional, pero es que no lo sabemos si ellos también no se hacen más visibles, si no nos dicen más fehacientemente qué es lo que hacen, qué es lo que están haciendo y cómo están previniendo estas situaciones de tortura de todo nivel. Exactamente, y cómo entonces si alguien está viviendo una situación de tortura también puede denunciar o le pueden dar acompañamiento. Se habla muy poco también de esta oficina y por eso creo que muchas personas desconocen su existencia y desconocen también el papel relevante que puede tener para el país. Correcto. También el seguimiento entonces al cumplimiento de derechos fundamentales para la población, ¿no? Sí, porque aquí tenemos que partir de una base. ¿Es importante la oficina? Sí. ¿Por qué? 30 son de los derechos humanos. Hagamos un ejercicio rápido. ¿Se respeta integralmente el derecho a la vida? No. ¿Se respeta integralmente el derecho a la libre locomoción? Ya vimos que no. ¿Se respeta de manera integral el derecho a la salud, a la educación, al trabajo? No. Entonces, sí es importante definitivamente. ¿Se respeta el debido proceso, la presunción de inocencia? Tampoco. Tienen que funcionar, pero tienen que ser también más proactivos. Y también tiene que informar de mejor manera lo que hacen. Totalmente. Para informar un poco acerca de eso, entonces, ¿a quiénes ve esta oficina, Julio? Porque cuando pensamos en este tema, únicamente nos trasladamos a la idea de las cárceles. Sí, esto realmente, claro, se asocia mucho a las cárceles, pero es una situación de manera integral, es decir, puede ver cualquier caso de cualquier ciudadano guatemalteco que haya sido sometido contra cualquier arbitrariedad que raye en tortura, trato cruel, inhumano, degradante en cualquier institución. Y es que el hecho a veces de que no te atiendan o de que te atiendan mal o de que haya un acto de discriminación o algo, puede venir dado inclusive en esta situación también de la tortura y el trato cruel. Vamos a ver otros datos. Adelante. Claro que sí, por favor, ahí lo tiene usted, por favor, en pantalla. El nombre completo es Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Así que, para algunos, mucho gusto. Tiene varios objetivos importantes, Andy, entre ellos, velar por la integridad física y mental de las personas privadas de libertad, verificar las condiciones en que estas personas se encuentran, además de la presencia del uso de la fuerza, abuso o arbitrariedad por funcionarios o agentes del Estado. Yo creo que al final de cuentas también aquí tendría que haber un clic mágico que no hay, como siempre, con la PDH. ¿Por qué? Porque la PDH tiene también la Defensoría del Recluso, pero no sabemos qué están haciendo. Y estas dos instituciones deberían de trabajar de la mano. Totalmente, es una relación que se debe de trabajar también para poder entonces fortalecerla, esa cooperación bilateral que se puede tener. Así es. Porque al final entonces tienen objetivos en común que deben aprovechar. Sin duda alguna, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura ha hecho alianzas estratégicas con varias entidades. Eso es bueno. Pero hace falta proyectarse más. Por ejemplo, una alianza estratégica importante ya para ir finalizando esto es con el Instituto de la Defensa Pública Penal, quienes son de alguna manera quienes tienen también esa relación particularmente con aquellos privados de libertad que ya están sentenciados y que de alguna u otra manera muchos de ellos por no tener para pagar un abogado que sea privado, pues quedan ahí al abandono, ¿no?, del sistema carcelario guatemalteco. Así es que veremos entonces quienes resulten electos para dirigir esta oficina. Ya hemos visto que es muy importante también para el país. ¿Cuáles serán los planes que puedan tener y cómo se van a proyectar también en la sociedad para que se pueda conocer más y se puedan tener mayores resultados, ¿no? O al menos darse a conocer. Vamos finalizando entonces la parte de análisis, Julio, pero regresamos, ¿te parece?, con noticias nacionales. Me parece muy bien, así que por favor espérenos un momento, ya regresamos porque somos a la medida.